¿Hasta qué punto es normal que un niño presente disfluencias, que presente bloqueos, que tartamudee y no tenga un habla igual de fluida que podemos tener nosotros? Esto es algo que preocupa a muchos padres, más que nada porque hay un momento en ese desarrollo evolutivo infantil donde las disfluencias pueden aparecer y sea algo natural, sea algo normal que forme parte de esa evolución. Pero es importante saber diferenciar si forma parte de esa evolución, si es algo evolutivo o si por el contrario si necesita herramientas que le ayuden a mejorar ese habla fluida para poder comunicarse mejor con su entorno. Y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué es la disfemia? La disfemia, más conocida como tartamudez, es un trastorno del habla que afecta a su fluidez y continuidad. Es decir, es cuando un niño o adulto intenta expresar una idea o una emoción y no puede hacerlo de una forma fluida porque su cuerpo tiene tensiones que le impiden hacerlo y se presentan ciertos bloqueos que le impiden continuar o repeticiones de una sílaba. Esto es la disfemia. Y hay diferentes tipos de disfemia. Está la clónica, que es cuando se repite una sílaba en concreto. Por ejemplo, quieres decir pato, pato. Esta sería la clónica, la repetición de sílabas. Después tenemos la tónica. Y en la tónica lo que se produce es un bloqueo. Deja de pasar el aire. Hay un exceso de tensión en alguna zona del cuello o de la cara que le impide que salga esa voz. Entonces se para la palabra directamente o no puede empezar porque hay un corte de aire. Y después está la tonoclónica, que es la combinación de estos dos tipos, aunque siempre suele predominar uno de ellos. Aunque existe otro tipo de disfemia, que se llama disfemia evolutiva, y es la que forma parte del desarrollo y es completamente normal. Esta disfemia evolutiva se presenta de una manera menos intensa que la otra, aunque puede presentarse igual y ves que tu hijo cuando intenta expresarse se engancha mucho, incluso se le corta el aire, empieza a usar circunloquios que son como y parece que no arranca, y esto es completamente normal y forma parte del desarrollo y es porque están adquiriendo el lenguaje. Entonces su cerebro tiene que procesar la información y cuando quieren expresar una idea muchas veces o no tienen todo el vocabulario a su alcance y necesitan pensar para saber qué palabra quieren usar o están pensando en cómo tienen que formar esa frase o cómo tienen que explicar para que tenga todo un sentido y sea coherente. Entonces, este tipo de disfemia desaparece por el tiempo a medida que van cogiendo más habilidad con el lenguaje y van adquiriendo más vocabulario y mejorando esa expresión, ¿no? Esa estructura de las frases y ese discurso desaparece por completo. Muchos padres acuden a mí porque esto les preocupa mucho, ¿no? Ven que hay un momento en el desarrollo de su hijo y una etapa en la que empiezan a tartamudear, que se enganchan mucho, que tienen muchas prolongaciones, alargan las palabras y no saben exactamente por qué es. Entonces se preocupan porque no saben diferenciar si es algo evolutivo o si su hijo realmente va a tener problemas en la fluidez del habla. Entonces acuden para preguntarme y la verdad que les da mucha tranquilidad conocer esta diferencia por dos cosas. Una, porque si es evolutivo, porque si es completamente normal por su edad y porque está adquiriendo el lenguaje, les da tranquilidad y saben que va a desaparecer. Y por otro lado, si puede haber un problema en esta fluidez, se le dan herramientas específicas para su caso, se ponen en marcha y como los niños son tan pequeños, aprenden muy rápido. Las implementan y las generalizan muy rápidamente y esto les da resultados prácticamente inmediatos. Entonces, ¿a qué se debe la aparición de disfemia? Pues en el caso de la disfemia evolutiva se debe a la propia evolución, a que el niño está adquiriendo el lenguaje y a medida que lo vaya adquiriendo ese habla será mucho más fluida. Pero en el caso de una disfemia que sí necesita herramientas, que sí necesita tratamiento, se debe a causas genéticas, ambientales o emocional. Entonces, si ves que tu hijo empieza a presentar disfluencias, ¿no? Repeticiones, bloqueos, prolongaciones y tienes algún familiar que tiene disfemia, sí es conveniente que asistáis a un profesional para que os ayude a descartar si es evolutiva o no y ya empezarle a dar herramientas específicas para él, para mejorar ese habla y que sea mucho más fluida y no afecte en sus relaciones sociales ni en su propia autoestima.
hay que decir que aquí todavía hay muchísimo que estudiar, que nos falta muchísima información y que realmente todavía no se sabe con certeza cuál es la causa, el origen de la disfemia. Pero sí que los factores ambientales y emocionales sabemos que también afectan y que cuando sucede algo en la vida de un niño alrededor, se produce algún cambio brusco que puede que para nosotros sea completamente normal y que no signifique nada, pero para ellos sí sea algo importante, es una forma de manifestarlo. Entonces es importante también aclarar, ¿no?, cuando vayamos a un profesional porque se producen estas disfluencias, que puede que haya pasado algo, aunque tú no consideres que sea importante o que le pueda haber afectado, nómbralo igualmente para saber de qué puede ser el origen, porque al final lo que te digo, para nosotros puede no ser importante, pero para ellos pueden significar muchísimo. Entonces es importante también identificarlo. ¿Y qué impacto puede tener en su vida? Le puede afectar en su autoestima, porque ve que no puede expresarse igual que el resto, que le cuesta mucho. Entonces al final puede ir retrayéndose y cada vez ir hablando menos, porque no se ve igual de capaz que el resto. Cree que tiene una limitación que le va a impedir hacer ciertas cosas, y esto al final es la autoestima, porque no se va a sentir capaz por una cosa en concreto, en cuanto si se trabaja puede ser todo lo contrario. Puede afectar en sus relaciones sociales por tener ese miedo a hablar con otras personas, y más si no la conocen, por qué pueden pensar de ella, por si le aparece ese bloqueo. También puede afectar al rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque si al hablar en público se ponen más nerviosos, va a evitar ese tipo de situaciones. Y dentro de clase, el leer en voz alta, el dar la solución a determinadas actividades, si no tiene una autoestima bien reforzada y esto sí le está afectando, pues va a evitar ese tipo de situaciones, tanto para leer en voz alta como para preguntar dudas, van a ser situaciones que va a evitar. Pero la buena noticia es que todo esto no tiene por qué aparecer si le damos las herramientas que necesitan y sabemos cómo gestionar esta situación. Así que, ¿cómo puedes ayudarle? En primer lugar, habla despacio. Al hablar más despacio no se genera tanta tensión y podrá expresarlo mejor sin interrumpir la fluidez del habla. No lo interrumpas, nunca. Dale tiempo, escúchale, deja que exprese todas sus ideas. No termines las frases por él. De esta manera él se va a sentir escuchado, se va a sentir seguro, va a sentir que tiene todo el tiempo que necesita para poder expresarlo y no le va a afectar a su autoestima. Y además, no le deis importancia. Dadle solamente herramientas cuando él os las pida, cuando veáis que realmente las necesita. Si no os las pide, dejadle que fluya y dejadle que se exprese para que poco a poco te las pueda pedir, o en ciertos momentos ya sabremos cómo dárselas de una manera indirecta para que no le afecte. Pero al final lo que pasa es que si le damos mucha importancia, si cada vez que hace un bloqueo, que hace una repetición, le decimos para, respira, y le damos, no, como lo hacemos más exagerado, ellos perciben que nosotros estamos nerviosos, que nosotros no percibimos como algo normal. Entonces esto puede afectarle. Si tú te lo tomas como algo que puede solucionarse, que le podamos dar herramientas para que tenga un impacto en su vida y que quieres y que lo único que puedes hacer por él es ayudarlo, el impacto que va a tener es mínimo y va a sentirse seguro de sí mismo y no va a sentir que esto es un impedimento para hacer cualquier cosa que quiera hacer en su vida. El tratamiento en la disfemia cuando son adultos sí que se trata de una manera más directa, pero cuando son niños se trata indirectamente. Les damos herramientas para que ellos vayan mejorando sin que prácticamente se den cuenta. Quiero que tengas clara una cosa, y es que un niño está desarrollando su cerebro. Su cerebro está continuamente creando nuevas redes neuronales, está aprendiendo continuamente nuevas habilidades. Entonces es muy fácil que al darle una pequeña herramienta la automatice y la generalice. Pero sí tenemos que hacerlo de manera indirecta para que él la vaya utilizando en su día a día sin prácticamente darse cuenta, porque al ver que haciendo las cosas de una determinada manera, usando estas herramientas, le va a salir todo de una manera mucho más fluida, él solo por sí mismo, sin darse cuenta, las va a utilizar. Por esto es tan importante una intervención temprana, saber detectarlo a tiempo, descartar si es una disfemia evolutiva o no y ponernos manos a la obra, porque he visto resultados verdaderamente sorprendentes y he visto cambios en menos de 15 días de decir, wow, es que ya no.
tiene disfemia ya se presenta en momentos muy puntuales y prácticamente ni se nota. Parece como el resto de personas al final también presentamos bloqueos, también presentamos repeticiones o prolongaciones y esto ¿no? Es muy bonito ver que los niños lo usan, que les sirve y que prácticamente desaparece y se reduce muchísimo el impacto. Y por esto es tan importante darles atención temprana. La disfemia puede manifestarse de diferentes formas, o bien con prolongaciones, que es cuando alargan una vocal, en concreto suelen alargar, por repeticiones, ¿no? Que es cuando empiezan a repetir una misma sílaba de inicio a mitad de palabra, o por ese bloqueo, esa tensión que se acumula en el cuello, en la cara, en alguna parte del cuerpo que le impide que salga ese aire. Entonces, según cómo se presente esta disfemia, le tendremos que dar un tipo de herramientas u otras. Pero hay dos que funcionan muy bien y que puedes empezar a utilizar desde ya. La primera es que pare y respire. Él ves que se engancha y entonces nosotros mismos le decimos vamos a parar, tranquilos, para, respira y entonces continúa. Y ya cuando continúan lo hacen de una manera súper fluida. Y otra es alargando una vocal. Si la disfemia se presenta con prolongaciones, aquí no funcionaría mucho y lo que le funcionaría más sería, por ejemplo, el parar y respirar. Pero en las otras dos, el simple hecho de alargar la vocal reduce la tensión y le es más fácil hablar de una manera fluida. Trabajar con vosotros, trabajar con los padres es uno de los mejores regalos que podéis hacerle a vuestro hijo. Al final, tened en cuenta algo. Si llevamos a nuestro hijo al terapeuta, si lo llevamos al logopeda 1-2 veces por semana, son 2 horas, que no son equiparables con todas las horas que tenemos a lo largo de la semana, con todas las oportunidades y todos los bloqueos que van a aparecer a lo largo de la semana. Si el logopeda trabaja directamente con vosotros, si os crea un plan y unas herramientas específicas para vuestro hijo y os dice cómo y cuándo utilizarlas, va a ser mucho más fácil y los resultados se van a generalizar antes, porque no es solo que vuestro hijo lo va a practicar más veces a lo largo de la semana, es que encima lo va a usar en momentos que realmente lo necesita. Entonces, el aplicarlo en su día a día le va a resultar mucho más fácil de entenderlo y por eso se automatiza. Al final, aprender las cosas, aprender las herramientas dentro de clínica y aplicarlas fuera es otro proceso que necesitan los niños, muy diferentes. Entonces, si directamente aplicamos estas herramientas en el día a día, se agiliza muchísimo este proceso y lo aprenden mucho antes. Podéis agendar una llamada completamente gratuita a través del link de abajo, donde nos vamos a conocer mejor, me contáis vuestro caso y veo cómo puedo ayudaros para darle a vuestro hijo lo que necesita y a vosotros la tranquilidad de que le estáis dando todas las herramientas que necesita en este momento de su vida para que esto le genere el menor impacto posible y no le afecte en nada. Y aprovecho para decirte que puedes unirte también a través del link que te dejo en la descripción a nuestra comunidad, que es completamente gratuita y puedes estar en contacto con muchos padres que estén en una situación muy similar a la tuya o que estén en el mismo punto que tú, y entre todos nos formamos una red y nos apoyamos, además de daros muchas herramientas e información que pueden ser de vuestro interés. Si te ha gustado este tipo de contenido y no te quieres perder nada, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cada vez que suba algún vídeo. Sígueme también por redes sociales @logopedainfantil en Instagram y TikTok, donde te doy muchísimas herramientas que seguro te pueden servir. Nos vemos el domingo que viene y ya sabes, no te preocupes, ocúpate. ¡Mua! Gracias por estar aquí.